Buenos días, queridos hermanos, en este nuevo día del Señor que nos regala. Les voy a invitar a que podamos inclinar nuestros rostros e ir a la palabra del Señor. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos nuevamente, utilizando la tecnología. Tú estás con nosotros, Señor, en cada lugar donde estamos, en nuestros hogares, porque tú eres un Dios omnipresente que está con cada uno de su pueblo, Señor. Tú estás en todos lados, pero habitas en medio de tu pueblo. Te damos gracias por la oportunidad de estar delante de tu palabra y oramos por la ayuda de tu Santo Espíritu en este momento, Señor, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para comprender tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es Humillados ante el Dios que gobierna nuestro sufrimiento. Hacemos una pausa en la serie de Primera de Juan para abordar este tema tan importante acerca del sufrimiento, porque esto no es ajeno a absolutamente nadie. El pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana es Job 42, 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Necesitamos, para abordar este pasaje que ha sido llamado el clímax de todo el libro de Job, que se encuentra en el último capítulo, la última respuesta de Job, necesitamos tener un panorama a lo largo de todo el libro. Job es un hombre que experimentó lo que significa una tragedia repentina. Si algunos de ustedes han leído el libro de Job, recordarán que Job tenía 10 hijos, que tenía miles de cabezas de ganado, camellos, ovejas, bueyes y asnas. Tenía una gran servidumbre y nos dice la Escritura que era el hombre más grande de todos los hijos del Oriente. Un hombre que se preocupaba por la obediencia al Señor, que temía al Señor y tomaba muy en serio el pecado. Lo vemos en el primer capítulo, incluso ofrecer sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Todo era bendición en la vida de Job. Tenía una familia próspera, una economía próspera, una vida espiritual próspera y una relación con Dios. Pero bastó solo un día para que todo cambiara radicalmente. Se nos dice que en un día como otro, donde sus hijos compartían un banquete en la casa de su hermano mayor y disfrutaban, vino un mensajero a Job, diciendo que sus enemigos habían llegado y se habían llevado sus bueyes y asnas, y habían matado a sus criados, a todos, y solo había quedado él, y había escapado para contarle. Mientras ese mensajero terminaba de hablar, llegó otro mensajero diciendo: fuego del cielo cayó y quemó las ovejas y a los criados y los consumió, y solo yo escapé para contarte. No había terminado de hablar que llegó otro mensajero diciendo que otros enemigos formaron un ejército y atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a todos los criados a espada y solo él había escapado para contarle. Finalmente llegó otro mensajero diciendo que todos sus hijos estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, y sopló un viento muy fuerte, y la casa se vino abajo, y todos murieron, y solo escapó él para contarlo. Podríamos imaginarnos golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, en un mismo día. Job perdió todo su ganado, toda su riqueza material, perdió todos sus criados y perdió a sus 10 hijos.
en un momento a otro. De una hora a otra, la vida de Job había cambiado radicalmente. Nos dice la Escritura en Job 1, 20, 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, que era una manera de mostrar físicamente y exteriormente su dolor, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí no terminaría su dolor, sino que nosotros vemos que luego Satanás hiere a Job con llagas malignas desde sus pies hasta su coronilla. Y Job tiene que tomar un tiesto, que era probablemente un pedazo de cerámica de una vasija rota, y rascarse sus llagas. Se lastimaba mientras estaba sentado en las cenizas. Y su mujer, que en vez de cumplir su rol de ayuda idónea, su mujer le dice: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Luego oímos las palabras de un Job que había perdido prácticamente todo lo que le quedaba de valor, incluso su propia salud y su propia dignidad. Y dice lo siguiente: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? 3 amigos de Job se enteran de su desgracia y vienen a consolarlo. Y luego de 7 días de silencio, donde estaban en silencio los amigos y Job por el dolor que veían en él, Job abre su boca. Y lo que hace próximamente Job es maldecir el día en el que había nacido, deseando no haber nacido y deseando morirse en ese mismo momento. Job 6, versículo 8 y 9 nos dice: ¿quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Job dejará ver en medio de sus palabras sus quejas contra Dios. Mientras responde las acusaciones de sus amigos, mostrará su demanda al Señor de exigir una respuesta a su condición. Él querrá argumentar, él querrá debatir con Dios acerca de lo que él está haciendo en su vida. Y si tomas tu Biblia y vas del capítulo 3 de Job hasta el capítulo 37 del libro, encontrarás pasaje tras pasaje cómo nos ayudan a captar la queja de Job. Pasajes como los siguientes. Capítulo 7, versículo 7 nos dice: recuerda que mi vida es un soplo y mis ojos no volverán a ver el bien. Versículo 20. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Capítulo 9. Porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Capítulo 9 también. Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Inocente soy. No hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Por lo tanto, todo es lo mismo. Y digo, Él destruye al inocente y al malvado. Capítulo 10. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. Capítulo 13. Pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Entonces llama y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo?
Capítulo 16. Estaba yo tranquilo y él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Capítulo 17. Mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Capítulo 23. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Capítulo 24. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a la oración. Capítulo 31. ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Esto es simplemente una muestra de todo lo que podríamos encontrar. Respuesta tras respuesta tras respuesta de Job. Job es un hombre que está lidiando con la realidad de un profundo sufrimiento y dolor en su vida. Un sufrimiento aparentemente sin sentido, sin significado, que Dios ha traído sobre su vida sin explicación alguna y sin ser un castigo por algún pecado que Job pueda ver en su vida. En su profundo dolor, Job sucumbe a su queja, al orgullo, a la desesperanza, a la irreverencia, a la incredulidad. Tentaciones de cualquier persona que experimentaría el sufrimiento que Job experimentó podría estar tentado a cometer estos pecados. El dolor profundo de Job lo lleva a la desesperación, lo lleva a querer encontrarse cara a cara con su Creador, sentarse delante de un juez, poner un árbitro entre ellos y argumentar con Dios ante la injusticia que él ve en su vida, del sufrimiento y del dolor. Pero cuando menos Job lo espera, la siguiente persona que entra en un discurso con Job no es Eliú, el último de los amigos de Job que había hablado, el más joven y el más sensato en su discurso. No fue Eliú, no fueron sus otros amigos. En ese momento, en el capítulo 38 del libro de Job, vemos que aquel a quien Job había levantado su causa, aquel que Job había llamado para sentarse y argumentar con él y debatir acerca de su sufrimiento, entra en escena. Una tormenta, un torbellino, una tempestad se produce y se manifiesta en medio de esa tormenta el Señor Dios, el Todopoderoso, quien ha estado presente todo este tiempo en la vida de Job y que se manifiesta en medio de esa tormenta para responderle a Job que sale a su encuentro. Es el Dios que sale al encuentro de Job. Y dice cosas como lo siguiente, podríamos mirar capítulo 38, 39, 40, 41, las palabras de Dios. Pero algunas palabras como esta, 38, 2 al 3, dice: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Básicamente Dios diciéndole a Job: ahora siéntate, yo te haré preguntas y ahora vos me instruirás a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Quizás con esa pregunta ya todo el universo estaría enmudecido. El Dios creador sale al encuentro de Job y básicamente le está diciendo: ¿quieres, hombre tan sabio, tan instruido, con tanto discernimiento? Siéntate, yo te preguntaré y tú me instruirás a mí, como un maestro. Versículo 18. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo?
¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad, Job? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. Por supuesto, Dios está confrontando a Job. Versículo 21. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Dios despliega delante de Job toda la sabiduría que Él ha desplegado en todas las obras de la creación. Cada una de las obras de la creación que Dios está relatando, que Dios está exponiendo delante de Job, cada una de ellas muestra el poder infinito y la sabiduría infinita de Dios. Capítulo 40 recoge en 7 versículos lo siguiente. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad, y vístete de gloria y esplendor. Derrama los torrentes de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Dios mostrará a Job, al final del relato, sus dos grandes criaturas, estos dos grandes monstruos que Dios ha creado y que nadie puede domar, tan solo el Señor. El Behemoth o Behemoth y el Leviatán. Él mostrará su gran poder, su grandeza, su soberanía absoluta sobre todas las cosas delante de Job. Su señorío completo sobre toda la creación. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo del cielo, todo es mío. He aquí Dios. He aquí la respuesta de Dios a Job. La grandeza de su esplendor, de su soberanía, de su sabiduría desplegada delante de Job. Y es aquí que llegamos a nuestro texto. Es aquí que arribamos a las palabras de Job, al finalizar Dios su discurso. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y cita las palabras de Dios: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y te hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Sigue citando las palabras de Dios. Y Job dice: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llega a conocer a Dios de una manera más profunda y personal luego de tener un encuentro con Él. Pero no solo es Dios quien se va a revelar a Job de una manera más profunda, más personal en este encuentro, sino que Job a la vez va a llegar a conocerse a sí mismo de una manera más profunda. Job conoce al Dios que está presente en medio de su sufrimiento. Job conoce al Dios que gobierna su sufrimiento, al Dios que lleva a cabo todos sus propósitos. Y eso lo lleva a la humillación delante de Él. Por eso este sermón se llama Humillados ante el Dios
que gobierna nuestro sufrimiento. Humillados ante el Dios que gobierna nuestro sufrimiento. Veremos la respuesta de Job a continuación. ¿Cuál es la respuesta de Job que acabamos de leer en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor? Porque no debemos adelantarnos, porque Dios no ha restituido nada a Job. Dios no le ha sanado todavía, Dios no le ha dado el doble de lo que tenía, Dios no le ha explicado nada a Job. Dios se ha revelado quién es Él delante de Job. Y este encuentro personal y profundo con el Dios que es soberano e infinitamente sabio. La respuesta de Job nos dará a nosotros principios bíblicos que podamos meditar acerca de nuestra respuesta al sufrimiento y el dolor, tanto personal como el sufrimiento y el dolor de otros y de un mundo que sufre. Hoy estamos en un mundo que sufre. Hoy estamos en un mundo que pareciera que nadie se imaginaría este escenario global en el que estamos atravesando. Que pareciera salido de una ciencia ficción, de un cuento, de una novela, de una película. Pero nos encontramos en este escenario mundial. Y es importante que podamos reconocer, así como Job pedía respuestas, así como Job pedía a Dios que le enseñara el porqué del sufrimiento y el dolor en su vida. Lo que Job necesitaba no eran respuestas. Lo que Job necesitaba era conocer más a Dios. Lo que Job necesitaba era tener una revelación más profunda del Dios que gobierna todo el universo. Veremos versículos 1 y 2. La soberanía de Dios gobierna absolutamente todo según su voluntad. Punto número 1. La soberanía de Dios gobierna absolutamente todo según su voluntad. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, dijo Job, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job reconoce su propia incapacidad de controlar absolutamente nada y reconoce el poder de Dios y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Que todos sus propósitos prevalecerán y nadie puede estorbar lo que Dios decide hacer. Dios es quien está al control de todas las cosas, de todo lo que acontece en cualquier parte del universo. Y que todo lo que acontece está en un propósito divino, en un plan divino que no puede ser estorbado. Y Job reconoce su incapacidad, su ilusión del control. Él reconoce que él nunca tuvo el control de nada. Decir que Dios es soberano es afirmar que Él tiene el poder para hacer toda su voluntad, para ejecutar todos sus propósitos de manera inevitable y de manera imparable. El Salmo 115 nos recuerda: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Dios le muestra a Job su poder, su soberanía, su grandeza, su sabiduría sobre todo lo creado, de una manera que deja a Job en asombro, que deja a Job en estupor, que deja a Job anodadado delante de Dios. Queda implícito que la vida de Job no era algo que estaba exento de la soberanía divina. Al desplegar Dios su soberanía desde el momento de toda la creación, nos recuerda implícitamente que la vida de Job no es una excepción a la soberanía de Dios. Nos recuerda a nosotros que nuestra vida no es una excepción a la soberanía de Dios. Que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida todas las cosas según su propósito. Y su propósito no puede ser estorbado. Job reconoce que todo lo que él sufrió pasó primeramente por la aprobación soberana de Dios. Y que ese sufrir es parte del propósito divino que no puede ser estorbado.
Job no conocía nada de lo que había sucedido en el cielo. Al principio nosotros leemos lo que había sucedido en el cielo entre Satanás, Dios, la conversación. Job no sabe absolutamente nada de eso y cómo eso había determinado su sufrimiento. Pero reconoce que Dios es soberano y reconoce que sus propósitos son imparables. Dios gobernó sobre el sufrimiento y el dolor de Job. Dios gobernó sobre las pérdidas de Job. Dios gobernó sobre su enfermedad. Absolutamente todo en la vida de Job fue parte del propósito soberano de Dios, que no puede ser interrumpido. Y Job termina reconociendo eso delante de Dios. Nada puede violentar el plan de Dios. Nada puede atravesarse en el camino de Dios de tal manera que Dios tiene que cambiar a otro carril. Nada puede mover a Dios de sus propósitos. Nadie puede torcer el brazo soberano cuando se dispone a llevar a cabo algo. Ni Job, ni Satanás, ni nadie. Dios tiene un propósito cósmico. Dios tiene un propósito de todo lo que Él creó, que lo está dirigiendo hacia su propia gloria, al ser glorificado. Él pondrá todas las cosas a los pies de su Hijo, y su Hijo tomará todas las cosas y se las devolverá a su Padre. Dios ha de ser glorificado. Dios ha de ser glorificado en la prosperidad de Job, y Dios ha de ser glorificado en el sufrimiento y la pérdida de Job. Dios ha de ser glorificado con un Job andando en pastos verdes, y Dios será glorificado con un Job andando en el valle de sombra de muerte. Pero la vida de Job glorificará a Dios, al Dios que gobierna todas las cosas. Y lo mismo sucederá con nuestras vidas, lo mismo sucederá con el mundo hoy, lo mismo sucederá con vos y conmigo. Esa es la meta principal de por qué existimos, y es la gloria de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de este propósito diciendo: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Pues si morimos, para el Señor morimos, si vivimos, para el Señor vivimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 7 al 8. Entonces, nuestro primer punto: Dios gobierna soberanamente todas las cosas según el designio de su voluntad. Y eso es algo que debemos reconocer en medio de esta pandemia global. Dios está gobernando todas las cosas según su voluntad. 2, versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Lo que tenemos que ver a la luz de ese versículo es que la sabiduría de Dios excede nuestra comprensión. La sabiduría de Dios en su obrar excede nuestra comprensión. Entonces, si por un lado vimos que la soberanía de Dios gobierna sobre todas las cosas y hace lo que le place y lleva a cabo imparablemente todos sus designios, el punto 2 nos enseña que la sabiduría con la que Dios obra eso excede nuestra comprensión humana. Excede nuestra comprensión humana. Job reconoce a este punto que desde el capítulo 3 al capítulo 37 él ha hablado de más. Job reconoce que ha hablado inoportunamente, impropiamente, cosas que no comprendía, cosas que no sabía. Al tratar de encontrarle una explicación a su sufrimiento, al tratar de encontrarle una explicación al obrar de Dios en medio del sufrimiento, Job, y nosotros podemos tomar este camino, entró en un terreno santo y misterioso que le corresponde solo a Dios. Porque Él es
solamente todopoderoso, y Él cumple sus propósitos. Él es Dios, la fuente de toda sabiduría. Él es Dios infinito en todos sus atributos. Su infinitud de sabiduría excede nuestra limitada comprensión humana. Por lo tanto, no es sabio tratar de hallar respuestas cuando Dios no nos ha revelado una, cuando Dios no nos ha dado una. Una vez le preguntaron a San Agustín, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? A lo cual él contestó, crear el infierno para quienes hacen preguntas como esa. Job respondió, cosas demasiado maravillosas para mí. Cosas demasiado maravillosas para mí. Si pudiéramos tan solo meditar en la obra de Dios en toda la creación, ver la sabiduría que Dios ha desplegado en todos los animales, en todas las plantas, en todo el universo, contemplarla, examinarla, mirar la grandeza de todo lo creado, podríamos decir que hay cosas que son demasiado maravillosas para nosotros. Dios no nos ha revelado todo lo que está haciendo. Dios no nos ha dicho a ninguno de nosotros lo que Él está haciendo en nuestras vidas en medio de esta pandemia global. Lo que Él está haciendo en nuestros corazones en medio de una cuarentena. Lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea con el sufrimiento y el dolor que Él está permitiendo en el mundo. No podríamos comprender sus caminos. No podríamos trazar la mano de Dios en todo lo que Él hace. No podemos pensar como Él piensa. No podemos alcanzar su mente y razonar junto con Él. No podemos sentarnos al mismo nivel y ser sus consejeros o asesores. Dios es infinitamente sabio, hermanos. Sus pensamientos están más altos que nuestros pensamientos, como en la tierra está del cielo. Simplemente no somos como Dios. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es soberano en todos sus caminos y nadie puede estorbar sus propósitos. El apóstol Pablo reconoció esto al finalizar el capítulo 11 de Romanos diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Job quiere que Dios le responda por qué sufre. Y Job quiere que Dios lo declare inocente, porque él se ve inocente a sus ojos. Pero lo maravilloso es que Dios no toca absolutamente ese tema con Job. Dios no desciende y no se encuentra con Job para darle respuestas a Job. Él no se encuentra con Job para aclarar la mente de Job en cuanto a por qué vive lo que vive, por qué sufre como sufre, por qué perdió lo que perdió. Dios no viene a Job para solucionar los dilemas de Job, de lo que él no comprende y lo que él no entiende. Dios viene a Job porque lo que más Job necesita es encontrarse con Dios. Lo que más Job necesita es una revelación más profunda de Dios, del carácter de Dios, del corazón de Dios.
de la sabiduría de Dios, de la soberanía de Dios. Eso es todo. Eso es todo lo que Job necesita saber y entender. Y eso es todo lo que vos y yo necesitamos saber y entender. Que Dios es soberano sobre todas las cosas, infinitamente sabio en su obrar y que no podemos comprender sus caminos. En muchas ocasiones, lo mejor que podemos hacer ante el obrar misterioso y soberano de Dios es silencio. No tratar de entender la mano de Dios, no tratar de explicar sus caminos, sino confiar en su carácter, confiar en su persona, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, confiar en su amor y en su cuidado. Dios no nos pide que entendamos lo que Él está haciendo, Dios nos pide que confiemos en Él. El comentarista Derek Thomas, hablando sobre esta verdad, dice lo siguiente: saber que Dios es soberano en la providencia es enormemente fortalecedor. Le dio fuerzas a Job cuando más las necesitaba. Saber que no hay nada que suceda en este mundo sin el consentimiento de Dios es algo que solo aterra a quienes no creen en sus designios. Para aquellos que como Job han recibido la promesa de que Dios al final no abandonará a los suyos, aunque entre tanto les pida que pasen por pruebas de fuego, es una verdad estabilizadora. Todo ha sido planeado, todo tiene un significado, todo está en las manos de Dios, aun cuando no veamos que algo tenga sentido. Fin de la cita. Hermanos, dejemos al Señor el gobierno del mundo, el cumplimiento de sus propósitos soberanos, y nosotros ocupemos nuestro lugar, reconociendo su soberanía y buscando obedecerle y amarle. Dios quiere que estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios. Versículos 4 y 5. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué respuesta se puede dar ante un majestuoso Dios? ¿Qué respuesta podemos darle a Dios si fuéramos Job? ¿De qué manera podemos instruirle o enseñarle algo? Job creyó que él podía entrar en razones con Dios. Job creyó que él podía discutir con Dios, que él podría debatir con Dios y cuestionar la manera en que Dios obraba en su vida. Pero ahora que ha tenido una revelación de la soberanía y la sabiduría de Dios, él reconoce su completa insensatez, su completa necedad y hace silencio. Job no menciona en lo absoluto, Job no menciona el tema que tanto quería discutir con Dios. No trae más a la mesa su sufrimiento ni su dolor. Job reconoce que ahora ve a Dios de una manera que antes no veía, que ahora puede conocer a Dios en una profundidad que antes no conocía, que sus ojos ahora ven con claridad, ven mejor a Dios. Un Dios que se yergue ante toda la creación y los eventos dentro de ella, que despliega su soberana sabiduría y su poder. Un Dios que Job no conocía, un Dios que gobierna su vida y usa cada cosa para lograr sus propósitos. De tal manera que el Dios que antes Job conocía, antes de sus tragedias, ese Dios en su prosperidad, ese Dios en su abundancia, en comparación al Dios que conoce ahora, a la profundidad de Dios que conoce ahora en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en comparación a lo que él conocía de Dios en ese tiempo, es solo oídas.
es algo completamente superior. Una revelación del carácter de Dios, una revelación de la soberanía de Dios, de su sabiduría, de sus propósitos que antes Job no tenía ni idea. Dios permitió a Job entrar en el sufrimiento, entrar en el dolor, porque al final del camino Dios iba a hacer una obra en el corazón de Job, de tal manera que Job iba a conocer a Dios en una profundidad mayor de la que antes se hubiera imaginado. Cuando experimentamos dolor, cuando experimentamos sufrimiento, sin encontrar sentido o un propósito, en medio de ese valle de sombras de muerte podemos conocer a un buen pastor de una manera tan íntima, tan profunda, que el Dios que conocíamos antes de entrar en ese valle parecería de oídas al lado de lo que ven ahora nuestros ojos espirituales. Dios tiene propósitos con el sufrimiento que permite. Dios tiene propósitos con el dolor que permite, con las tragedias, con las crisis que trae a nuestra vida. Él quiere que le conozcamos de una manera más íntima, más profunda, que podamos descubrir a Dios de una manera mayor, más glorioso, más amoroso, más cercano a nosotros. No desperdicies esta crisis. No desperdicies este tiempo de conocer más a Dios. Algo que Job pudo conocer es que en medio de todo su sufrimiento, en medio de todo su dolor, Dios no lo había abandonado. Dios estaba con él. Dios estaba presente, siguiendo cada día, cada detalle, cada palabra. En el momento preciso, Dios salió al encuentro de Job para mostrarse como el Dios que está presente en su dolor y que su dolor, el dolor de Job, está lleno de significado y lleno de propósito. Como tu dolor, como mi dolor, como el sufrimiento del mundo, está lleno en Dios de significado y de propósito que no podemos comprender. Dice el comentarista Rowley: para Job, lo más importante es que Dios ha venido a él en el sufrimiento, mostrándole que no está aislado de Dios por su sufrimiento. Ha clamado a Dios una y otra vez y Dios ha venido a él, no para entrar en debate con él sobre los temas que ha discutido con sus amigos, sino para mostrarle que ahora, cuando más necesita a Dios, Dios está con él. Esa es la esencia del mensaje del libro de Job, que Job encontró a Dios en su sufrimiento y así encontró alivio de sus desgracias, pero no quitándolas, sino en medio de ellas, en medio de ellas. Es posible encontrar alivio, es posible encontrar paz, es posible encontrar seguridad en Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún cuando nada ha cambiado. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Punto número 4 es que nuestro lugar ante Dios es de humillación y arrepentimiento. Al conocer a Dios de una manera más profunda y gloriosa, al ver su soberanía, su sabiduría, sus designios, Job reconoce que sus palabras fueron infundadas e inútiles y por eso se vuelve atrás. Por eso se retracta. Se retracta de pensar que Dios había sido injusto con él. Se retracta de pensar que Dios debe explicarle a Job por qué permite lo que permite en su vida. Se retracta de pensar que él lo hubiera hecho mejor, que él hubiera pensado un mejor plan para su vida que el que Dios determinó para él. Lo que Job vivió provenía del ser que más le ama en todo el universo, del Dios que tenía un plan para él y el Dios que tenía un propósito para su gloria.
Se retracta de haber dudado de Dios y de sus caminos. Se retracta de haber dudado de los juicios de Dios y de los planes de Dios. Pero no solo se retracta, sino que se humilla y se arrepiente. ¿Qué sucede cuando nos topamos con la majestuosidad, la santidad, la soberanía absoluta, la infinitud absoluta de Dios? No solo tenemos una comprensión más profunda de Dios, a la vez tenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos. Isaías, el profeta, experimentó un encuentro con Dios. Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque en mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En Lucas 5:8-9, Pedro contempló la grandeza de Cristo y al ver esto, dice el pasaje, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciéndole, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran cantidad de peces que habían sacado. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, ve al Cristo glorioso en su visión y en el versículo 17 exclama, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La santidad y la majestuosidad de Dios hacen relucir nuestra maldad y nuestro pecado. No hay ser humano que pueda acercarse a Dios sin ver que Él no es como Dios, que es pecador. Y aún Job, quien Dios mismo habla de su rectitud y su justicia, aún él había pecado contra Dios en sus pensamientos, en sus palabras, en sus motivaciones hacia Él. Job entiende que ha pecado contra Dios. Job entiende que debe arrepentirse y se humilla. Alguien dijo alguna vez que si ponemos una oveja sobre un verde prado, lo blanco de la oveja va a relucir. Pero si tomamos la misma oveja y la ponemos sobre nieve virgen, blanca, reluciente, la suciedad de la oveja saldrá a relucir grandemente. Lo mismo sucede cuando nos tomamos a nosotros mismos y nos ponemos ante Dios. Ante Dios que es luz. Vemos nuestro pecado. Vemos nuestra inmundicia. Se tira ceniza y polvo sobre él. Job reconoce que es eso. Es solo polvo ante su majestuoso Hacedor. Tirarse ceniza y polvo era una señal de humillación. Ve la gracia de Dios que se manifestó hacia él. Ve el amor de Dios que se manifestó hacia él en hacerse presente y revelarse ante Job de una manera que antes no había conocido en tanta profundidad. Es maravilloso recordar esto. A este punto, Job sigue enfermo. Job sigue sin salir de su sufrimiento. Job sigue sin tener respuestas al porqué de su dolor. Pero Job conoce más a Dios de una manera más profunda y gloriosa y él no necesita nada más. Job se encuentra satisfecho. Él sabe que Dios es soberano en todo su obrar e infinitamente sabio en el propósito de todos sus actos. Ya Job no necesita más respuestas. El corazón de Job ha cambiado, la mente de Job ha cambiado, su actitud hacia su sufrimiento ha cambiado, su actitud hacia Dios ha cambiado. Job es otro Job desde que tuvo su encuentro con Dios más profundo. Hermanos y hermanas, y amigos que nos ven, Dios puede hacer todas las cosas
y ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Dios tenía un propósito soberano y glorioso para el sufrimiento del justo Job, aunque él no sabía lo que Dios iba a permitir en su vida. El permitir un gran sufrimiento en la vida de su siervo, Dios estaba obrando un plan para su gloria. Pero si nos quedamos en Job, nos perdemos. ¿Hacia dónde apunta Job? Este sufrimiento del justo apunta hacia un justo que nunca tuvo que arrepentirse de ningún pecado ante Dios, pero que experimentó el mayor sufrimiento que un ser humano jamás haya podido sentir. Un sufrimiento que parecía sin sentido alguno a la vista de los hombres, sin propósito alguno. Eso es lo que nosotros vemos en la cruz. Dios había decidido sacrificar a su Hijo, llevando un plan glorioso a cabo, pero que nadie que lo viera podría comprender. Así como Job, era algo demasiado maravilloso para comprender. El Padre había determinado enviar a su Hijo a sufrir la ira de Dios en lugar de los pecadores que sí la merecían, incluso Job, para poder pagar su pena y para poder salvarlos de la condenación del pecado. ¿Quién podría haber adivinado lo que Dios en su infinita sabiduría y soberanía había predeterminado que sucediera en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? Dios salió al encuentro de Job en su momento más crítico. Pero cuando Jesús exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Dios no salió a su encuentro, o al menos no salió a él para salvarle, sino que derramó su ira sobre su Hijo, castigó a su Hijo por nuestro pecado, y no hubo más que silencio y tinieblas para Jesús. Dios estaba obrando en ese momento inexplicable una salvación gloriosa a través del sufrimiento más horrendo. Cuando todo el mundo estaba disperso y triste 3 días después, confundido y lamentándose por lo que había sucedido en la cruz, la piedra de la tumba fue removida y el Hijo triunfante de Dios resucitó de entre los muertos, mostrando su victoria definitiva sobre la muerte y el pecado para siempre. Dios estaba obrando algo que nadie comprendía. Dios estaba usando el sufrimiento de Cristo en la cruz para un plan glorioso que nadie se imaginaba, y llevando a cabo un propósito soberano de salvación para todos los pecadores que quieran venir a Él en arrepentimiento y fe para tener vida eterna y ser salvos de su pecado. Si esa es tu condición en esta mañana, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hermanos y hermanas, reconozcamos a Dios como el soberano y sabio Dios y humillémonos ante el Dios que gobierna nuestro sufrimiento para su gloria. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos que uses tu palabra en nuestros corazones, que podamos entender
que solo a través de Cristo podemos conocer al Dios que gobierna nuestro sufrimiento. Que solo a través de Cristo podemos conocer al Dios que tiene sentido, significado y propósito para nuestro sufrimiento, para nuestras vidas. Solo Cristo nos salva y solo a través de Él podemos sufrir así como Él sufrió para la gloria